Te paso Sí, el micrófono. sí, María, muchas gracias. Estos días estuve leyendo por ahí las obras completas que editaron en Bolivia de Rodríguez, algunos textos que dejó acá en Valparaíso y Concepción principalmente. Después te pregunto por qué lo he estado, por ahí te tengo una pregunta. Bien, buenos días, buenas tardes, según los lugares geográficos. Eh, Bueno, yo titulé la exposición de hoy día como Francisco Bilbao del igualitarismo al latinoamericanismo, ¿ya? Pero no es una tesis propia, es una tesis prestada. Igual que la sesión anterior, voy a leer. En lo que expondré, seguiré algunos de los planteamientos de Álvaro García San Martín, que es hoy uno de los principales filósofos chilenos que con minuciosas investigaciones, acentúo lo de minuciosas, también podríamos decir obsesivas investigaciones, aborda la obra de Francisco Bilbao, incorporando eh, en su trabajo eh, dos trabajos muy relevantes y significativos que son básicamente los 100 nombres de América, de Miguel Rojas Mix, texto publicado en Costa Rica en el año 1991, un texto que es ya como clásico, ¿ya? Y que me acabo de enterar que hay una nueva edición en Chile, ahora el año 2020, por la editorial Pehuen. Y el otro texto importante que recupera Álvaro García San Martín es el texto del maestro peruano David Sobrevilla, titulado Escritos Peruanos de Francisco Bilbao, que fue editado en Chile en el año 2006. Bien, uno de los principales textos en que García San Martín expone sus ideas sobre Bilbao es el artículo La pregunta ¿qué hacer? Y la modernidad de Francisco Bilbao, publicado en un libro colectivo titulado Grafías filosóficas, problemas actuales de la filosofía y su enseñanza, compilado por Olga Grau y la maestra Patricia Bonsi, del año 2008. Algunas de estas ideas fueron retomadas por Álvaro García en un estudio introductorio a los textos de Bilbao en un libro más o menos reciente que se llama Escritos Republicanos, selección de escritos políticos del siglo XIX, donde además de los textos de Bilbao, hay textos de Camilo Enríquez, de Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Genaro Abásolo y Valentín Letelier. En estos textos de García San Martín, en el publicado en Grafías Filosóficas, como en esta selección de textos, eh, aparece la idea de que las obras de Bilbao pueden ser clasificadas en dos momentos. Un momento, entre comillas, lo coloca García San Martín, igualitarista, y otro, también entrecomillado, latinoamericanista. El primero, el igualitarista, iría desde su ingreso al prestigioso Instituto Nacional en el año 1839 hasta su partida del Perú en 1855. El segundo comenzaría en el mismo año, ya con su llegada a París, y se prolongaría hasta su muerte en Buenos Aires. Un hito que marcaría el tránsito entre un periodo y otro, según García San Martín, es una carta de Lamennais
escrita en 1853, en donde invita a Bilbao a pensar en un bloque latino en América del Sur, en oposición al materialismo del mundo anglosajón. Esta invitación verá sus frutos en la publicación de Iniciativa de América, que se publicó en el año 1856. Texto relevante para el ya mencionado Miguel Rojas Mix en los 100 nombres de América, ya que será fundamental en aquella polémica que conocemos con el colombiano Torres Caicedo en torno a quien usaría inicialmente la palabra Latinoamérica. Es curioso, pero ambos periodos de la obra de Bilbao se relacionan con Europa y principalmente con París. Para el primer periodo es de importancia su viaje a Europa tras el escándalo producido por la publicación de Sociabilidad Chilena en 1844. En esta salida forzada que tuvo que hacer de Chile tras el escándalo, transita por Francia, Alemania, Austria e Italia entre 1845 y 1847. Años en que va a estudiar en el College de France y del inicio de su amistad con Quinet, Michelet y Lamennais. En 1848 participa de la Revolución de París, ¿ya? Y en 1851, desde la ya fundada Sociedad de la Igualdad, en Chile, encabeza una revolución en Santiago. En su exilio limeño, ya en el año 52, publica el texto La Revolución en Chile y los mensajes del poscrito, publicado y compendiado mucho más tarde después por una de las obras completas de Bilbao, que está a cargo de Pedro Pablo Figueroa, en el cual es claro su igualitarismo, continuado posteriormente en una réplica que hizo de la Sociedad de la Igualdad en Lima y que se llama Sociedad Republicana. Dice Bilbao en el artículo, en relación al artículo señalado de la Revolución en Chile y los escritos del poscrito, dice en torno a eso: este artículo y el haber formado una sociedad de jóvenes del país con el objeto de unificar las ideas republicanas me valió la persecución del gobierno peruano. Cierra la cita. En el mismo año, en su importante estudio sobre Santa Rosa de Lima, que se publicó en la imprenta del Correo de Lima y que después fue compendiado en Buenos Aires en un texto titulado Estudios sobre la vida de Santa Rosa de Lima, bajo la edición de Bergheim y Boneo en el año 61. En este texto escribía lo siguiente, haciendo hablar a la santa. Lo cito. Es la santa la que habla, ¿no? En palabras de Bilbao. Yo fui humilde y serví al indio y al esclavo. Dime tú, patria, que me celebras, ¿qué has hecho por el indio y por el esclavo? Cierra la cita. Sobre este último texto nos ha dicho David Sobrevilla que
anticipa la relación socialismo y cristianismo que después encontraremos, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui, ¿ya? Sobre esta relación del cristianismo y socialismo. En Mariátegui ha trabajado algunos textos muy interesantes el profesor Osvaldo Fernández en Valparaíso, con sus conocidos estudios en la obra de Mariátegui en general, pero en este caso señalando la influencia que tuvo Unamuno con la agonía del cristianismo en el pensador peruano. Bien, y también, según Sobrevilla, esta relación entre socialismo y cristianismo es la que se reeditaría en la obra de La Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez. ¿Ya? A esto es a lo que se anticiparía, según Sobrevilla, Bilbao con este texto dedicado a Santa Rosa de Lima. Bien. El segundo momento en el pensamiento de Bilbao coincide con la aparente influencia del socialismo utópico, que servirá como superación a lo que podríamos llamar el republicanismo, al exigir un pensamiento más radical, como vía alternativa al liberalismo y a la ilustración. Por medio de la insistencia en una democracia directa y no representativa. Bilbao adquiere mucho sentido en el contexto del Chile actual post llamado estallido, ¿no? Este reclamo por la democracia directa y no representativa. En este sentido, es fundamental el texto publicado en Lima titulado El gobierno de los electores, en donde señala duras críticas al movimiento de independencia, tales como, leo a Bilbao, veo la revolución y no veo revolucionarios, veo la idea y no veo los espíritus que de ella se apoderen. Cierra la cita. O otra cita del mismo texto. Jamás ha habido revolución más justa y jamás ha habido, después de la victoria, revolución más infecunda. Además, son relevantes en este periodo sus libros Latinoamérica en Peligro del año 63 y El Evangelio Americano del año 1864. Sin embargo, en lo que sigue, utilizaré el artículo mencionado dado el contexto constituyente en el que nos encontramos. Para Bilbao, la tradición de la clase elitista criolla, la traición de la clase elitista criolla ha sido fácil dado que el pueblo no ha sabido reconocer su protagonismo y su valor político. Dice Bilbao, la abdicación del ciudadano, el patriarcado de los caudillos, la pasión por las personas, la indiferencia para con la idea y la indolencia para con la libertad son plagas muy arraigadas en la organización del país. Cierra la cita. La República representaba el principal peligro. De ahí la necesidad de una revolución. Dice Bilbao, lo cito, en Francia, antes y después de la Revolución de Febrero, no había fe
para aceptarla. Y la República cayó por faltar a la lógica de la República. Continúo con la cita. En Chile, en 1850, el año de la Revolución en Santiago, presente esa idea en la sociedad de la igualdad, esta idea de fracaso de la República, ¿no? Pero la revolución fue vencida por no haber seguido la lógica de la revolución. Cierra la cita. Así vemos cómo se van radicalizando las ideas sociales en Bilbao. Y para ser más evidente, otra cita, comillas, hoy los sistemas ambiguos se disipan y no veo sino dos ideas posibles para el gobierno del mundo. Dos puntos. O el zarismo o el populismo. La autocracia absoluta, es decir, la creación de un monstruo, o el gobierno directo del pueblo. 2 minutos, Alex. Ya, Sandra. 2 Perdón, minutitos más, sí, para que ya. cierres. Directo del pueblo, es decir, el populismo. Cierra la cita. Esta es la figura de Francisco Bilbao que presento a través de esa capacidad del pensamiento para radicalizar sus planteamientos siempre orientado por el amor hacia el que sufre, no solo desde la pasión, sino que instalando el ejercicio racional. Termino con las palabras de Miguel Rojas Mix en un texto disponible en su sitio web personal, www.miguelrojasmix.com. Dice Miguel Rojas Mix: pensador de un liberalismo radical, tomó permanentemente partido por la libertad y los oprimidos. Frank Mason defendió el laicismo contra las prácticas conventuales, sensible a la multiculturalidad, escudó la identidad indígena frente a un Sarmiento exterminador de la barbarie, inspirado en una idea continental, proclamó la integración frente al nacionalismo estrecho. Cierra la cita. Habría que agregar a Rojas Mix, ¿no?, la posibilidad de ver en Bilbao no solo una libertad radical, sino que también un socialismo radical. Dejar esa pregunta, ¿no? ¿Será posible ver esto en Bilbao? En el mismo sentido en que David Sobrevilla nos ha recordado los dichos de el historiador peruano Jorge Basadre sobre Bilbao. Y con esto termino, María. Dice Jorge Basadre: un nuevo tipo de revolucionario en nuestra América, lleno de audacia, honradez y generosidad. Bien, con esas palabras de Basadre terminaría. Muchas gracias.